Como se noticias en esta oportunidad de manera cotidiana con el doctor Salomón Centeno Urbina. Él es jurista, catedrático y además conferencista, analista sobre diversos temas que competen a la agenda pública, nacional y estatal. Y mire, un tema que ha estado traído y llevado y abierto un mar de especulaciones es el de la reforma electoral. Ello porque no se concretó esa iniciativa que se planteó a través de la jefa del Ejecutivo Nacional, la doctora Claudia Sheinbaum. Decía ella porque es una compilación esta propuesta de lo que recibí durante la campaña y en el inicio del gobierno. Que los partidos políticos, que los candidatos se sometan a la voluntad popular en términos de que no sea tan cara la elección, que no sea tan onerosa y que además aquel que quiera ser senador, diputado federal, diputado local y hasta regidor o regidoras, finalmente es un cargo como si fueran pequeños diputados en los ayuntamientos, que se lo consigan en la arena política, que vayan pues a los sitios públicos y que no obtengan como si fuera un premio meramente por la vía del voto partidista. Además, hablaba también de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, el INE. Allí está, decía la doctora, totalmente resguardado este derecho que es a la autonomía electoral. En fin, toda una gama de asuntos que no se llevaron a la práctica y la presidenta dijo, hay un plan B. Y en ese plan B hay una serie de especulaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque simplemente no se obtuvo el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México ni del Partido del Trabajo. De modo pues que se abre una cuestión de apreciaciones, análisis, pero también especulaciones. De ello comentaremos con el doctor Centeno. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, doctor. Maestro Oscar, muy buen día. Gusto en saludarlo a usted y a su amable audiencia que nos sigue por radio. ¿Qué pasó que no se llevó a la práctica esta reforma? Fíjese, en pocos días han sucedido una serie de cuestiones muy interesantes. Usted mencionaba, hace apenas algunas semanas se presentó en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma en materia electoral enviada por la señora Presidenta de la República. Por la magnitud de la reforma se le dio un trámite bastante rápido, incluso pasó a comisiones el análisis de la propuesta, se subió al Pleno de la Cámara de Diputados hace 2 días y como ya todos sabemos, no fue aprobada por la mayoría calificada que se requiere en este tipo de reformas. Hubo votación que no alcanzó esa finalidad. Había mucha inquietud, muchos aspectos que se cuestionaban, algunos otros que también eran muy atractivos. Dentro de ellos, lo que usted comentaba, la reforma proponía hacer una modificación sustancial en la forma como se iban a elegir 200 diputaciones que comúnmente las llamamos plurinominales. También se establecía una reducción de 32 escaños en el Senado. Entonces, básicamente ese fue el tema que generó más discusión y que al final de cuentas no pudo darse el consenso entre las fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, que conllevó a que la propuesta no fuera avalada. Legalmente ya no se puede presentar la propuesta en los mismos términos en este año legislativo. Sin embargo, ¿qué se destaca de esta cuestión? Había o siempre ha habido un reclamo social legítimo en cuanto a la forma como se asignan las diputaciones plurinominales, ¿no? Entonces, esa era una cuestión que al final de cuentas se proponía una modificación y es un tema pendiente que quizás en ejercicios legislativos siguientes tengan que volver a analizarse. Y sobre todo cuando nos enteramos de casos como el sucedido hace algunas semanas, no voy a mencionar nombres obviamente, pero hay un conocido actor a nivel nacional de la farándula que ocupaba un escaño en la Cámara de Diputados y por participar en un reality show en Estados Unidos pidió licencia. Obviamente eso no fue bien visto ni por la sociedad ni por los grupos parlamentarios y dejó su curul en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando se ven ese tipo de situaciones es cuando realmente viene el cuestionamiento, hasta qué punto hay un compromiso de representantes sociales que llegan a través de ese sistema de designación proporcional. Y eso era justamente parte de lo que motivaba esta reforma. No sucedió, seguramente más adelante se valorará algún otro mecanismo de cómo poder mejorar este sistema de elección. Ahora, usted mencionaba algo muy cierto, no prospera esta reforma, sin embargo, la señora Presidenta de la República
justamente al día siguiente de que no se aprobó la reforma, ya presentó lo que ella denominó el plan B de la reforma electoral. Y ella puntualizaba que este plan B va encaminado en 3 ejes fundamentales. 1, hacer modificaciones a nivel constitucional que tengan incidencia en la estructura de los congresos locales. Se establece que debe de haber una asignación presupuestaria acorde al número de diputados que tenga cada congreso local y que no haya una disparidad. Hacía un comparativo muy interesante en Baja California, Baja California y Colima o Nayarit tienen la misma cantidad de diputados, sin embargo la asignación presupuestaria por cada diputado es desproporcionada. Sí. Entonces creo que cuando se hace ese tipo de análisis realmente puede dar pauta para analizar quizás algunos ajustes necesarios. Ese es uno de los ejes de este nuevo plan B, hacer modificaciones importantes en los congresos locales. Otro, la reconfiguración también a nivel municipal de las regidurías. Al igual también se hacía referencia de que hay municipios que están subrepresentados en cuanto a regidurías en comparación a otros, entonces también se propone hacer una modificación en el número de regidores que va a contar cada ayuntamiento. Y otro tema relevante es la participación ciudadana a través de la interesante, dejó entrever ya la posibilidad de que sea la modificación ya puede implicar la posibilidad de que las consultas puedan también comprender temas electorales. Cuando se estableció por primera vez esta figura de participación ciudadana, le llama participación directa de los ciudadanos, se excluyó los temas electorales. Sin embargo, ahorita está esa propuesta de que se incluya para que pueda tener una participación más activa la sociedad. Esos son los 3 ejes bajo los cuales planteó este plan B que nominó la señora Presidenta de la República. Sin embargo, algo que también alcancé a escuchar ya de intervención de algunos legisladores, comentó el diputado Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, en el sentido de que tal vez valoren la necesidad de que se reforme los artículos transitorios para que la elección judicial que tiene que ocurrir en 2027 se pueda posponer para 2028. Eso no lo dijo la Presidenta de la República, pero sí ya lo dejó entrever el diputado Monreal. Y en este caso considero que es algo sí positivo. No olvidemos que el siguiente año se van a elegir a los 500 diputados del Congreso de la Unión, se eligen 17 gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales. Es un universo de elección demasiado grande. Entonces, si a eso se le suma que está previsto en este momento la elección del otro 50% de juzgadores federales, que son casi más de 850 puestos, es un universo de elección demasiado grande, entonces eso va a tornar muy complejo. De ahí de que se deje entrever la posibilidad de posponer la elección judicial, creo que es un punto muy importante a tomar en cuenta. Claro. O sea, hay un chirmol, una mezcolanza de estas elecciones, las de carácter político y también las judiciales. Sin embargo, doctor Centeno, esta reforma de gran calado, contemporánea, la propuesta por la doctora Sheinbaum, tenía una serie de rutas, caminos aprovechables de gran trascendencia en sentido político. Habría que decirle, enfatizarle a nuestro público que es que los diputados plurinominales, los senadores, esta gente que representa en el Poder Legislativo a la ciudadanía, han llegado por los votos partidistas, que no hacían campaña, que no han hecho campaña, y la pretensión era que salieran, dieran la cara si es que querían representar bien a la ciudadanía. Esto ha sido bien visto porque hay esa inquietud de la comunidad nacional, pero también en contraparte, en el otro extremo, hay aquello de que se pretende, al no conseguir los votos, son partidos relativamente pequeños con respecto a Morena, hablo del PAN y del PT, podrían no alcanzar ese umbral, como se le llama, y por tanto, si podrían no ser electos de modo directo, y todo el poder en las cámaras quedarían en manos de Morena. Algo así como cuando el PRI, antes de la reforma de 1970,
tenía todo el poder político en términos del legislativo, puesto que no había acceso para que la chiquilinada, como se llamaba, accediera por el voto partidista. Pero consideramos que en una democracia moderna, actual, se tiene que obtener la representación como acudiendo y obteniendo el voto, o sea, la voluntad popular. Sí, las minorías parlamentarias son esenciales en toda democracia. Justo los expertos en el tema mencionan que normalmente las reformas de gran calado las impulsan las minorías en función de buscar espacios de participación que pueda tener relevancia en la vida política nacional. Entonces, sí es indispensable que las minorías parlamentarias tengan presencia. La reforma constitucional en materia electoral que no prosperó, no desaparecía ese tipo de representación. Quiero aclarar, porque fue un punto que en su momento se especuló y se cuestionaba, sin embargo se respetaba ese punto. Lo que planteaba era una forma diferente de elección, sobre todo en la Cámara de Diputados en concreto. Considero que con el paso del tiempo sería conveniente que se analice nuevos mecanismos de cómo pueda hacerse la elección de esos 200 escaños para que en su momento pueda haber algún consenso de todas las fracciones parlamentarias y se pueda llegar a una decisión consensuada que precisamente permita la existencia de los grupos de minoría parlamentaria. Claro. Estamos a las 8:37, escasos 2 minutos y medio para concluir esta conversación, entrevista. Entonces, doctor, a modo de conclusión, se espera que con este plan B que ha sido ya establecido, que está en marcha, porque se tiene que avanzar hacia este punto como parte de la agenda política nacional, es positivo. Por lo pronto, en las entidades federativas estarían, nos dicen, respirando tranquilamente los llamados soples, los órganos electorales locales e incluso los tribunales, que no iban a desaparecer, claro, simplemente se iban a fortalecer mediante un proceso normal de depuración. Sí, habría que esperar la presentación de la propuesta de reforma. Comentó la señora Presidenta de la República que lo van a hacer llegar el lunes siguiente, entonces para ya ver con detenimiento su contenido. Entonces, de entrada, es muy importante también puntualizar que estamos en año electoral, entonces es una reforma constitucional, hay que aclararlo, mencionó que es a nivel constitucional, no son reformas a leyes ordenadas, por lo tanto, a más tardar cualquier reforma tiene que aprobarse al 31 de mayo de este año, porque el año electoral comienza en septiembre. Muy bien, ya el doctor Centeno Urbina estará compartiendo su punto de vista con base en los resultados de este envío de la reforma que incluye el plan B presidencial y por supuesto de las otras fuerzas políticas, dígase el Partido Morena. Por hoy muchas gracias, doctor Centeno, y hasta la próxima. Muy buenos días. Hasta luego, buen día.